Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo una de las historias más poderosas e inspiradoras de la Biblia, la vida de Josué, un líder cuyo coraje, fe inquebrantable y confianza en Dios lo llevaron a guiar a todo un pueblo hacia el cumplimiento de una promesa divina. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si confiaras plenamente en las promesas de Dios? Quédate hasta el final de este video porque descubrirás cómo la vida de Josué no solo cambió la historia del pueblo de Israel, sino que también puede cambiar tu vida hoy. Si te apasionan las historias bíblicas que te llenan de fe y te inspiran a vivir con más valentía y propósito, este video es para ti. Asegúrate de darle un me gusta y suscribirte para que no te pierdas más contenido como este. Y, si conoces a alguien que necesita un mensaje de fe y coraje, comparte este video con ellos. Juntos, podemos llevar este poderoso mensaje a más personas. Ahora, vamos a sumergirnos en la increíble historia de Josué, un verdadero ejemplo de liderazgo y confianza en Dios. Josué es un personaje fundamental en la Biblia, pero antes de convertirse en el gran líder que conocemos, su vida comenzó con un rol mucho más humilde. Nacido en la tribu de Efraín, Josué fue el fiel asistente de Moisés. Durante años, permaneció a su lado, aprendiendo, sirviendo y observando de cerca cómo Dios trabajaba a través de Moisés. Esta preparación silenciosa y discreta fue clave para que Josué se convirtiera en el líder que guiaría al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El principio que podemos aprender de esto es claro: en el reino de Dios, la grandeza a menudo comienza con la humildad y el servicio. Josué no buscaba la fama ni el poder, sino que servía con un corazón dispuesto, lo que lo preparó para las grandes responsabilidades que vendrían después. La primera aparición significativa de Josué en la Biblia se encuentra en el libro de Éxodo, cuando Moisés lo elige para liderar a los israelitas en la batalla contra los amalecitas. Mientras Moisés, con el bastón de Dios, levantaba las manos en la colina, Josué dirigía la batalla en el valle. Este evento no solo mostró las capacidades militares de Josué, sino también su confianza en el poder de Dios. El liderazgo de Josué en esta batalla fue solo el comienzo de una carrera llena de triunfos y desafíos, pero sobre todo, de una fe inquebrantable en las promesas divinas. Esta experiencia temprana le mostró a Josué que la verdadera victoria proviene de la obediencia y la confianza en Dios, no en la propia fuerza o estrategia humana. A lo largo de los años, Josué continuó su papel como asistente de Moisés, acompañándolo en momentos cruciales, como cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Aunque no estuvo presente en la cima con Moisés, Josué fue testigo de las increíbles manifestaciones de Dios. Esta cercanía a Moisés y su participación en momentos tan significativos de la historia de Israel moldearon el carácter y la fe de Josué, preparándolo para ser el sucesor natural de Moisés. Sin embargo, el camino hacia el liderazgo no sería fácil, y Josué tendría que enfrentar numerosos desafíos que pondrían a prueba su fe y su valentía. Uno de los momentos más reveladores en la vida de Josué fue la misión de los 12 espías en el libro de Números. Moisés envió a 12 hombres, incluido Josué, a explorar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Sin embargo, 10 de los espías regresaron con informes desalentadores, asustados por los gigantes y las ciudades fortificadas que vieron. Solo Josué y Caleb mantuvieron su fe en que Dios cumpliría su promesa de entregarles la tierra. Esta firmeza en la fe de Josué lo destacó como un líder con una perspectiva diferente. Mientras otros veían obstáculos, él veía oportunidades para que Dios mostrara su poder. Este momento fue crucial porque demostró que Josué no confiaba en lo que veía con sus ojos, sino en la promesa de Dios. La fe de Josué no era un optimismo ciego. Había visto los mismos peligros que los otros espías, pero su confianza no estaba en su propia habilidad para superar estos desafíos, sino en la capacidad de Dios para cumplir su palabra. Esta lección es fundamental para nosotros hoy. A menudo, cuando enfrentamos obstáculos gigantescos en nuestras vidas, tendemos a enfocarnos en las dificultades en lugar de recordar que Dios está de nuestro lado. Josué nos muestra que la verdadera fe no niega los problemas, sino que confía en que Dios es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. Su disposición a tomar riesgos y confiar en Dios lo posicionó como un líder que los israelitas seguirían con confianza en los momentos más difíciles. Después de 40 años de deambular por el desierto debido a la falta de fe del pueblo de Israel, solo Josué y Caleb de esa generación fueron permitidos por Dios para entrar en la tierra prometida.
Este fue un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él sin reservas. A medida que la historia avanza, vemos que Josué es designado por Dios como el sucesor de Moisés. Liderar a un pueblo que había estado bajo la guía de Moisés durante más de 4 décadas no era una tarea sencilla. Sin embargo, Dios había estado preparando a Josué durante todos esos años de servicio y discipulado. El desafío ahora era llevar al pueblo de Israel al cumplimiento de una promesa largamente esperada. Después de la muerte de Moisés, Dios mismo llamó a Josué a tomar el liderazgo del pueblo de Israel. Este fue un momento de gran transición para la nación, ya que Moisés había sido el líder indiscutido durante más de 40 años. El desafío para Josué era inmenso, liderar a una nueva generación de israelitas hacia la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, Dios dejó claro desde el principio que Josué no estaría solo en esta tarea. En el primer capítulo del libro de Josué, Dios le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora, tú y todo este pueblo prepárense para cruzar el río Jordán hacia la tierra que les voy a dar. Josué 1:2. Estas palabras no solo marcaron el inicio del liderazgo de Josué, sino que también establecieron la naturaleza de su misión: confiar en la guía divina. Dios no solo comisionó a Josué, sino que también le dio una serie de promesas y mandamientos. En varias ocasiones, Dios le recordó a Josué que fuera fuerte y valiente porque Él estaría con él, tal como lo había estado con Moisés. Este llamado a la fortaleza y el valor no se refería solo a la capacidad física de Josué, sino también a su fortaleza espiritual. Dios sabía que Josué enfrentaría grandes desafíos, tanto externos, batallas contra ciudades fortificadas y ejércitos poderosos, como internos, la duda, el miedo y la posibilidad de la desobediencia entre el pueblo. Por eso, Dios le prometió: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Esta promesa de la presencia constante de Dios fue un ancla para Josué en medio de los desafíos que vendrían. Además de la promesa de su presencia, Dios también le dio a Josué una instrucción clave: obedecer su ley. En Josué 1:7-8, Dios le dice que no se desvíe de su ley ni a la derecha ni a la izquierda, sino que medite en ella día y noche. Este mandato no era solo una cuestión de legalismo. Dios estaba recordando a Josué que su éxito como líder dependía de su obediencia a la palabra de Dios. Esto subraya un principio fundamental: el éxito en el liderazgo, según Dios, no está determinado por la habilidad o la estrategia militar, sino por la fidelidad y la obediencia a los mandamientos divinos. Josué debía guiar al pueblo, no solo en la guerra, sino también en su relación con Dios, asegurándose de que permanecieran fieles a su pacto. El llamado de Dios a Josué también incluyó una promesa de éxito. Dios le aseguró que ningún enemigo podría resistirlo mientras obedeciera sus mandamientos y confiara en su poder. Esta garantía de victoria no dependía de la fuerza del ejército israelita, sino del poder de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios actúa a favor de aquellos que confían en Él, y Josué no sería la excepción. El mandato de ser fuerte y valiente estaba basado en la certeza de que Dios lucharía por Israel, tal como lo había hecho en Egipto y en el desierto. Josué sabía que las batallas que enfrentarían serían duras, pero su confianza en Dios lo llevaría a liderar con seguridad y determinación. En este llamado divino, Dios también enfatizó la necesidad de que Josué guiara al pueblo con integridad espiritual. El liderazgo de Josué no consistía solo en tomar decisiones militares acertadas, sino en mantener al pueblo alineado con la voluntad de Dios. La tarea de Josué era tanto física como espiritual. Debía ser un ejemplo de fe para el pueblo, demostrando que confiar en Dios era la clave para alcanzar el éxito. Esta lección es importante para todos nosotros hoy. A menudo, enfrentamos desafíos que parecen imposibles de superar. Sin embargo, si seguimos el ejemplo de Josué y confiamos en la guía de Dios, podemos estar seguros de que Él nos dará la victoria, sin importar cuán grandes sean los obstáculos que enfrentemos. La respuesta de Josué a este llamado fue una completa obediencia. No hubo vacilación ni dudas en él. Inmediatamente después de recibir estas palabras de Dios, Josué comenzó a preparar al pueblo para cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. La fe de Josué en las promesas de Dios fue evidente desde el principio. Sabía que el peso de liderar a toda una nación era grande, pero también sabía que Dios estaba con él, lo que le dio el valor necesario para avanzar.
Este es otro recordatorio poderoso para nosotros. Cuando Dios nos llama a una tarea, no lo hace sin darnos las herramientas y la fortaleza para llevarla a cabo. Su presencia constante es lo que nos permite enfrentar cualquier desafío con confianza. Por último, el llamado de Dios a Josué es un recordatorio para nosotros de que no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, si Dios está con nosotros, podemos avanzar con confianza. A través de esta historia, vemos que la verdadera fortaleza no proviene de nuestras propias habilidades, sino de nuestra disposición a confiar en Dios y seguir sus mandamientos. Así como Josué tuvo éxito porque obedeció la voz de Dios y confió en su presencia, también nosotros podemos experimentar victorias en nuestras vidas si hacemos lo mismo. El liderazgo de Josué es un ejemplo eterno de lo que significa caminar en obediencia y fe, y nos inspira a seguir adelante, sabiendo que Dios está siempre con nosotros. Uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Josué y en la historia del pueblo de Israel fue el cruce del río Jordán. Este evento no solo marcó el inicio de la conquista de la tierra prometida, sino que también simbolizó un nuevo comienzo para una nación que había vagado por el desierto durante 40 años. Cruzar el Jordán no era solo una cuestión de logística, era un acto de fe, tanto para Josué como para todo el pueblo de Israel. El río Jordán estaba en su punto más alto debido a la temporada de cosecha, lo que lo convertía en una barrera aparentemente imposible de cruzar. Pero, como tantas veces antes, Dios mostró su poder al intervenir de manera milagrosa. Antes de que los israelitas cruzaran el río, Dios instruyó a Josué para que los sacerdotes llevaran el arca del pacto delante del pueblo. El arca, que representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo, debía ser la primera en entrar en el río. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el Jordán se detuvo, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco, al igual que lo habían hecho sus antepasados en el Mar Rojo. Este evento fue una señal clara de que el mismo Dios que había liberado a Israel de Egipto continuaba con ellos, guiándolos hacia el cumplimiento de su promesa. El cruce del Jordán no fue solo un milagro físico, fue una afirmación espiritual de que Dios estaba presente en cada paso del camino. El simbolismo del cruce del Jordán es profundo. Para los israelitas, cruzar el río marcaba el fin de una era y el comienzo de otra. Ya no eran un pueblo errante en el desierto, sino conquistadores que entraban en su herencia prometida. Este evento también marcó una transición en el liderazgo de Josué. Hasta este momento, el pueblo había seguido a Moisés, pero ahora, después de presenciar el milagro del Jordán, reconocían que Dios estaba con Josué de la misma manera que lo había estado con Moisés. Esto fortaleció la confianza del pueblo en su nuevo líder y les dio el valor para enfrentar las batallas que les aguardaban en la tierra prometida. Dios también instruyó a Josué para que, después de cruzar el Jordán, cada tribu tomara una piedra del lecho del río y construyera un monumento en Gilgal. Este monumento debía servir como un recordatorio para las futuras generaciones de lo que Dios había hecho por Israel. En Josué 4, 6-7, leemos que estas piedras serían una señal para que, cuando los hijos de Israel preguntaran qué significaban, se les recordara que el río Jordán se detuvo ante el arca del pacto del Señor. Este monumento no solo conmemoraba un evento milagroso, sino que también servía como una lección continua de la fidelidad de Dios y su capacidad para cumplir sus promesas. Este cruce del Jordán no solo representaba un paso físico hacia la tierra prometida, sino también un paso espiritual. El pueblo de Israel había sido probado en el desierto, y ahora, al cruzar el Jordán, estaban dando un paso de fe hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Para Josué, este evento fue una validación de su liderazgo y una confirmación de que Dios lo había escogido para guiar al pueblo. El éxito del cruce del Jordán no dependía de la habilidad o planificación humana, sino de la obediencia a las instrucciones divinas. Esta es una lección poderosa para nosotros. Cuando obedecemos a Dios y seguimos su dirección, Él hará lo imposible en nuestras vidas. Una de las victorias más emblemáticas en la vida de Josué fue la conquista de la ciudad de Jericó. Esta ciudad fortificada representaba el primer gran obstáculo que los israelitas debían superar en su camino hacia la conquista de la tierra prometida. Jericó era conocida por sus impenetrables murallas y sus defensas formidables. Desde una perspectiva humana, la tarea de conquistarla parecía imposible.
Sin embargo, Dios tenía un plan para Josué y el pueblo de Israel, un plan que no se basaba en la estrategia militar convencional, sino en la obediencia y la fe en su poder. El plan de Dios para la conquista de Jericó fue, sin duda, inusual. Dios instruyó a Josué a que el ejército israelita marchara alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y tocar trompetas, pero aparte de eso, el pueblo debía guardar silencio. Luego, en el 7º día, debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces. Al final de la 7ª vuelta, los sacerdotes debían tocar las trompetas y el pueblo debía gritar con todas sus fuerzas. En ese momento, las murallas de Jericó caerían y los israelitas podrían entrar y tomar la ciudad. Este plan, que desafiaba toda lógica humana, era una prueba de fe tanto para Josué como para el pueblo. Lo significativo de la caída de Jericó no fue solo la destrucción de una ciudad, sino lo que simbolizaba en términos espirituales. Dios estaba demostrando de manera clara y poderosa que la victoria no dependía de las habilidades militares o de la fuerza del ejército, sino de la obediencia a su palabra y confianza en su poder. Cuando las murallas de Jericó cayeron al sonido de las trompetas y el grito del pueblo, quedó claro para todos que fue Dios quien había dado la victoria. Este evento subrayó una lección importante: en el reino de Dios, los éxitos más grandes no se logran mediante la fuerza humana, sino mediante la sumisión a su voluntad. El papel de Josué en este evento fue esencial. Su liderazgo no consistía solo en dirigir a los soldados, sino en guiar al pueblo en una fe obediente. Josué no cuestionó el plan de Dios, aunque pudiera haber parecido absurdo desde una perspectiva militar. En cambio, lo ejecutó al pie de la letra, demostrando una confianza absoluta en que Dios cumpliría su promesa. Este tipo de obediencia inquebrantable es un sello distintivo del liderazgo de Josué. Él sabía que la clave para el éxito no era seguir sus propios instintos, sino confiar completamente en las instrucciones de Dios. Su disposición a seguir un plan tan inusual muestra que su confianza en Dios era mayor que cualquier duda o temor. Otro aspecto importante de la caída de Jericó fue la lección de consagración que Dios enseñó al pueblo. Dios ordenó que todo lo que había en la ciudad debía ser consagrado a Él. Ningún botín debía ser tomado para uso personal. Solo Rahab, la mujer que había protegido a los espías israelitas, y su familia, fueron salvados. Esta orden de consagrar toda la ciudad a Dios enfatiza que la conquista de Jericó no era simplemente una victoria militar, era un acto de juicio divino y una oportunidad para que el pueblo de Israel reconociera que todo lo que tenían y todo lo que conquistaban provenía de Dios. La obediencia en este punto era crucial, y cualquier desobediencia tendría consecuencias graves, como se vería más adelante en la historia. La historia de Jericó también nos enseña sobre la importancia de la fe paciente. Durante 6 días, los israelitas marcharon en silencio alrededor de las murallas, sin ver ningún cambio inmediato. Sin embargo, ellos continuaron obedeciendo, confiando en que, en el momento adecuado, Dios actuaría. Este es un poderoso recordatorio de que la fe a menudo implica esperar y obedecer pacientemente, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La victoria en Jericó llegó en el 7º día, después de que el pueblo mostró una fe persistente en medio de la incertidumbre. Del mismo modo, en nuestras vidas, a veces debemos confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos una solución inmediata a nuestros problemas. Finalmente, la caída de Jericó tuvo un impacto tremendo no solo en Israel, sino también en las naciones circundantes. La noticia de la caída milagrosa de Jericó se difundió rápidamente y sembró temor en los corazones de los habitantes de Canaán. La victoria de Israel sobre una ciudad tan fuertemente fortificada envió un mensaje claro: el Dios de Israel estaba luchando por su pueblo, y ningún ejército o ciudad podía resistir su poder. Este evento no solo aseguró el control de los israelitas sobre una parte importante de la tierra prometida, sino que también fortaleció la confianza del pueblo en el liderazgo de Josué y en la fidelidad de Dios a sus promesas. La historia de Josué no estaría completa sin mencionar uno de los eventos más extraordinarios y milagrosos que sucedieron durante su liderazgo: la batalla de Gabaón y el famoso milagro en el que el sol se detuvo en el cielo. Esta batalla no solo demostró las habilidades militares de Josué, sino que también mostró cómo Dios interviene de manera sobrenatural cuando su pueblo lo necesita.
Todo comenzó cuando los gabaonitas, un grupo poderoso de la región, engañaron a los israelitas para hacer una alianza de paz, fingiendo que venían de una tierra lejana. Aunque los israelitas no consultaron a Dios antes de hacer este pacto, Josué decidió honrar su compromiso cuando Gabaón fue atacada por una coalición de 5 reyes amorreos. Cuando los reyes amorreos se unieron para atacar a Gabaón, los gabaonitas enviaron un mensaje urgente a Josué, pidiendo su ayuda. Aunque Gabaón había engañado a Israel, Josué entendió la importancia de mantener su palabra y cumplir con el pacto que habían hecho. Sin dudarlo, reunió a su ejército y marchó toda la noche para sorprender a los ejércitos enemigos en una batalla crucial. La marcha nocturna de Josué y su ejército ya era un logro impresionante, pero lo que sucedió durante la batalla fue aún más extraordinario. Dios intervino de manera milagrosa desde el principio, causando pánico y confusión entre los ejércitos enemigos, lo que permitió a los israelitas tener una ventaja decisiva durante la batalla. Mientras los enemigos huían, Dios envió una tormenta de granizo que mató a más soldados enemigos que las propias espadas de los israelitas. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, Josué se dio cuenta de que el sol estaba comenzando a ponerse, y si la oscuridad caía, muchos de los enemigos podrían escapar y reagruparse, lo que prolongaría la guerra. En ese momento, Josué hizo una de las peticiones más audaces registradas en la Biblia: pidió a Dios que detuviera el sol en el cielo para que tuvieran más tiempo para completar la victoria. Josué 10, 12-13 relata cómo Josué ordenó: Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y, sorprendentemente, el sol se detuvo y la luna se paró, extendiendo el día hasta que los israelitas vencieron a sus enemigos. Este milagro fue un acto sin precedentes en la historia humana. Dios no solo escuchó la audaz oración de Josué, sino que también suspendió las leyes naturales para asegurarse de que su pueblo obtuviera la victoria completa. Este evento mostró de manera clara que Dios tiene el control total sobre la creación y que está dispuesto a intervenir de manera sobrenatural para cumplir sus promesas. Para Josué, este milagro consolidó su liderazgo y la confianza del pueblo en él. El hecho de que Dios respondiera a su oración de manera tan poderosa confirmó que estaba alineado con la voluntad divina. Más allá de la victoria militar, este evento reforzó la fe del pueblo en el poder de Dios para hacer lo imposible. El milagro del sol detenido también envió un mensaje claro a las naciones circundantes. La noticia de esta intervención divina se extendió rápidamente y causó terror en los corazones de los enemigos de Israel. Los reyes amorreos, que habían intentado unirse contra Josué, fueron completamente derrotados, y su coalición quedó destruida. Esta victoria no solo aseguró el control israelita sobre una parte crucial de la tierra prometida, sino que también demostró que el Dios de Israel era más poderoso que cualquier otro dios o ejército en la región. La batalla de Gabaón, con el sol detenido, dejó en claro que cuando Dios pelea por su pueblo, ningún enemigo puede prevalecer. La fe de Josué en este momento es digna de admiración. Pedir que el sol se detuviera no fue un acto de desesperación, sino una demostración de su profunda confianza en que Dios estaba del lado de Israel y podía hacer lo imposible. Este tipo de fe audaz es un ejemplo para todos nosotros. A menudo, enfrentamos situaciones en las que los obstáculos parecen insuperables y puede parecer que el tiempo se está acabando. Sin embargo, la historia de Josué nos recuerda que, cuando confiamos en Dios y actuamos de acuerdo con su voluntad, Él puede intervenir de maneras que superan nuestras expectativas. No importa cuán grandes sean los desafíos, Dios es más grande y tiene el poder de hacer lo imposible. Finalmente, la batalla de Gabaón y el milagro del sol detenido nos recuerdan que Dios es fiel a sus promesas. Desde el principio, Dios le había prometido a Josué que ningún enemigo podría resistirlo, y esta promesa se cumplió de manera espectacular en esta batalla. Josué sabía que la victoria no provenía de su habilidad como estratega militar, sino de la intervención divina. Este evento nos enseña que cuando estamos alineados con el propósito de Dios, podemos confiar en que Él actuará a nuestro favor, incluso si eso significa suspender las mismas leyes de la naturaleza para cumplir su palabra. Espero que estén disfrutando esta poderosa historia de fe y valentía. Si hasta ahora te ha inspirado el ejemplo de Josué, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido como este. También, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones.
¿Conoces a alguien que pueda beneficiarse de este mensaje? Compártelo con ellos y ayúdanos a difundir este increíble testimonio de cómo Dios puede hacer lo imposible cuando confiamos en Él. Ahora, sigamos con la historia. Después de la serie de victorias milagrosas que aseguraron la posición de Israel en la tierra prometida, el rol de Josué cambió de líder militar a administrador sabio. Ya no se trataba solo de conquistar, sino de establecer al pueblo en la tierra que Dios les había prometido. La división de la tierra prometida fue un momento crucial en la historia de Israel, ya que marcaba el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob. Para Josué, esta tarea no era solo una cuestión logística, era una responsabilidad espiritual de enorme importancia. El proceso de dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel se llevó a cabo con mucho cuidado y bajo la guía divina. Cada tribu recibió una porción de tierra que correspondía no solo a su tamaño y necesidades, sino también a su propósito dentro del plan de Dios para su pueblo. Es importante recordar que la tierra en la Biblia no es solo un recurso físico, sino un símbolo del pacto entre Dios e Israel. Cada porción de tierra representaba la fidelidad de Dios al cumplir su promesa. Josué, como líder, supervisó este proceso con gran diligencia, asegurándose de que cada tribu recibiera lo que le correspondía según lo ordenado por Dios. Una de las tribus que no recibió una herencia de tierra fue la tribu de Leví, ya que su herencia era el servicio al Señor en el tabernáculo. Los levitas fueron dispersos entre las demás tribus y se les asignaron ciudades específicas donde vivirían y cumplirían con sus deberes sacerdotales. Esta decisión reflejaba el rol único de los levitas como intermediarios entre Dios y el pueblo, un recordatorio de que la relación de Israel con Dios era lo más importante. Aunque no recibieron tierras como las demás tribus, su herencia espiritual era mucho mayor, ya que su vida estaba dedicada al servicio del Señor. Otro aspecto notable de la división de la tierra fue la especial herencia que se le otorgó a Caleb. Caleb, quien junto a Josué había sido uno de los espías fieles que confiaron en la promesa de Dios décadas antes, recibió Hebrón como su porción de tierra. A pesar de tener 85 años, Caleb pidió una región montañosa donde vivían gigantes, demostrando su fe en que Dios lo ayudaría a conquistarla. Esta parte de la historia de Caleb es un poderoso testimonio de la fidelidad a largo plazo. Caleb no solo fue recompensado por su fe, sino que también mostró que, sin importar la edad, cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía. La fidelidad de Josué en la división de la tierra es una lección de integridad y responsabilidad. Aunque había sido un líder militar fuerte, también mostró su compromiso con los mandamientos de Dios al administrar con justicia la distribución de la herencia. Esta etapa de su vida nos enseña que el liderazgo no se trata solo de vencer en batallas, sino también de guiar a las personas hacia el cumplimiento de su propósito en Dios. Josué comprendía que su misión no era solo conquistar territorio, sino ayudar al pueblo a establecerse como la nación santa que Dios había llamado a ser. Su enfoque meticuloso en cumplir las instrucciones de Dios demuestra que cada decisión que tomaba era para glorificar a Dios y cumplir su voluntad. Este proceso de división de la tierra también nos enseña algo profundo sobre la fidelidad de Dios. Aunque el pueblo de Israel había fallado muchas veces durante su viaje en el desierto, Dios nunca rompió su promesa. La tierra fue dividida y cada tribu recibió su herencia. Esto es un recordatorio para todos nosotros de que, aunque enfrentemos tiempos difíciles o situaciones en las que parece que hemos fallado, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Josué fue el instrumento que Dios utilizó para cumplir estas promesas, y su vida nos recuerda que Dios siempre cumple lo que dice, aunque el camino sea largo y lleno de dificultades. Finalmente, la división de la tierra marcó el cierre de una era. Israel ya no era una nación errante en el desierto, ahora eran un pueblo asentado, con una tierra que podían llamar su hogar. Este fue un momento de gran alegría, pero también de responsabilidad. Josué, al guiar al pueblo en este proceso, les recordó que la clave para mantener su herencia no era solo poseer la tierra físicamente, sino vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Al igual que el pueblo necesitaba confiar en Dios para las victorias militares, ahora debían confiar en Él para mantener su favor mientras vivían en la tierra prometida. Habiendo cumplido su misión de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida y de distribuir la tierra entre las tribus, Josué sabía que su tiempo como líder estaba llegando a su fin.
Como todo buen líder, Josué no solo pensaba en las victorias pasadas, sino también en el futuro de la nación. Consciente de que la tentación de alejarse de Dios era un peligro constante, Josué decidió dar un discurso final, un mensaje de despedida que quedaría grabado en los corazones de los israelitas por generaciones. Este discurso, registrado en los capítulos 23 y 24 del libro de Josué, es un llamado poderoso a la fidelidad, la obediencia y la lealtad a Dios. Josué comenzó su discurso recordando al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos. Les recordó cómo Dios los había liberado de Egipto, cómo había abierto el Mar Rojo y cómo había derrotado a sus enemigos en la tierra prometida. Josué quería asegurarse de que el pueblo no olvidara que todas sus victorias y bendiciones provenían de Dios, no de su propia fuerza o habilidad. Este recordatorio era crucial, ya que, una vez establecidos en la tierra, los israelitas podían sentirse tentados a confiar en su propia prosperidad y olvidarse de su dependencia de Dios. Josué les advirtió que recordar las obras de Dios era fundamental para mantenerse fieles a Él. Después de recordarles las grandes obras de Dios, Josué les dio una advertencia seria. Si se apartaban de Dios y seguían a otros dioses, enfrentarían consecuencias graves. Les advirtió que no debían mezclarse con las naciones vecinas ni adoptar sus prácticas idolátricas. El peligro de la idolatría era real, especialmente en una tierra rodeada de pueblos que adoraban a múltiples dioses. Josué sabía que, si el pueblo comenzaba a comprometer su fe y a seguir los caminos de las naciones paganas, perderían la bendición de Dios. Les dijo claramente, pero si se apartan y se alían con los sobrevivientes de estas naciones que quedan entre ustedes, y si se casan con ellas y se relacionan con ellas, tengan por seguro que el Señor su Dios no seguirá expulsando a esas naciones en su favor. Josué 23, 12-13. El momento más impactante del discurso de Josué llegó cuando les hizo un desafío directo. Escoge hoy a quién servirás. Josué sabía que el pueblo enfrentaba una decisión crítica. Después de tantos años de vagar por el desierto y de conquistar la tierra prometida, ahora que estaban establecidos, debían decidir si seguirían sirviendo al Señor o si se dejarían llevar por los dioses de las naciones que los rodeaban. Josué, como siempre, se mantuvo firme en su compromiso y declaró su posición con valentía. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Este desafío resonó en todo Israel y se convirtió en una de las declaraciones más memorables de la Biblia. El pueblo respondió afirmativamente al desafío de Josué, declarando que ellos también seguirían sirviendo al Señor. Josué les advirtió nuevamente sobre la seriedad de esta decisión, recordándoles que servir al Señor no era algo que se debía tomar a la ligera. Reafirmó que Dios es santo y celoso, y que no toleraría la idolatría o la desobediencia. A través de este discurso, Josué estaba estableciendo un pacto renovado entre el pueblo y Dios, asegurándose de que comprendieran las implicaciones de su compromiso. Este fue un momento decisivo para Israel, ya que estaban tomando un compromiso de fidelidad a largo plazo hacia Dios y su pacto. Antes de despedirse, Josué selló este pacto con un testimonio público. Levantó una gran piedra como testigo del compromiso que el pueblo había hecho de seguir sirviendo al Señor. Este monumento serviría como un recordatorio visible de la promesa que habían hecho, para que las futuras generaciones no olvidaran su responsabilidad de seguir los caminos de Dios. Este acto simbolizaba la importancia de tener recordatorios tangibles de las promesas que hacemos a Dios y también de la importancia de transmitir la fe a las generaciones futuras. El discurso final de Josué es una poderosa lección para nosotros hoy. Nos recuerda que, al igual que los israelitas, estamos constantemente enfrentando la elección de a quién serviremos. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos decisiones que determinan nuestra lealtad a Dios o nuestra conformidad con el mundo. Josué nos desafía a hacer una elección clara y firme, no solo con palabras, sino con acciones que demuestren nuestra fe en Dios. Su vida y su liderazgo nos inspiran a ser fieles hasta el final, sabiendo que Dios es fiel para cumplir sus promesas cuando le servimos con integridad y dedicación. La vida de Josué dejó un legado impresionante que se extendió mucho más allá de su tiempo como líder de Israel. Su impacto no solo fue militar, sino también espiritual. Josué es recordado como un líder que guió con valor, fe y obediencia a Dios, pero quizás su mayor legado fue haber ayudado a establecer una nación basada en las promesas de Dios.
Su ejemplo de liderazgo continúa siendo una fuente de inspiración para generaciones posteriores y para nosotros hoy. Uno de los aspectos más notables del legado de Josué fue su devoción total a la voluntad de Dios. Desde su juventud como asistente de Moisés hasta sus años como líder de Israel, Josué nunca dudó en seguir la dirección de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían desafiantes o imposibles. Su disposición a obedecer a Dios sin cuestionar, incluso en momentos de incertidumbre, es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de confiar en los planes de Dios. Josué no se apoyó en su propia sabiduría o habilidad, sino en la certeza de que Dios estaba con él y cumpliría sus promesas. Otro aspecto del legado de Josué es la unidad que fomentó entre las tribus de Israel. Durante el proceso de conquista y asentamiento en la tierra prometida, Josué logró mantener a las tribus unidas, asegurando que cada una recibiera su herencia de manera justa y equitativa. Esta unidad fue clave para el éxito de Israel como nación. Josué comprendía que la división interna podría debilitar al pueblo y hacerlos vulnerables a sus enemigos. Su capacidad para guiar a las tribus hacia una unidad duradera es una lección importante para nosotros hoy, especialmente en un mundo donde la división y el conflicto a menudo prevalecen. La unidad bajo un propósito común, como lo fue para Israel, es fundamental para el éxito y la paz. El liderazgo de Josué también fue notable por su enfoque en la justicia y la equidad. A lo largo de su vida, demostró ser un líder que no buscaba el poder para sí mismo, sino que siempre se preocupaba por el bienestar de su pueblo y por cumplir con las instrucciones divinas. Su administración de la tierra prometida no estuvo marcada por favoritismos ni corrupción, sino por un deseo genuino de que cada tribu recibiera lo que le correspondía según el plan de Dios. Este enfoque en la justicia es un ejemplo importante para los líderes de hoy, recordándonos que el verdadero liderazgo está al servicio de los demás y debe estar guiado por principios de justicia y equidad. El legado espiritual de Josué también fue inmenso. A través de su liderazgo, ayudó a establecer una cultura de fidelidad a Dios entre el pueblo de Israel. Aunque después de su muerte la nación enfrentaría tiempos de rebelión y desobediencia, durante su vida, Israel permaneció fiel al pacto de Dios. Esto se debió en gran medida al ejemplo de Josué, quien no solo lideró con palabras, sino con acciones que demostraban su devoción a Dios. Josué no era solo un líder militar, era un hombre de fe profunda, que oraba, buscaba la voluntad de Dios y guiaba al pueblo a hacer lo mismo. Este legado espiritual perdura como una inspiración para todos los que desean vivir vidas de fe y obediencia. Otro aspecto fundamental del legado de Josué fue su capacidad para preparar a la siguiente generación. Aunque Josué no tenía un sucesor directo como Moisés lo había tenido con él, su vida y liderazgo dejaron un modelo claro para los líderes futuros. Su discurso final, en el que desafió al pueblo a escoger a quien servirían, es un claro indicio de que Josué entendía la importancia de dejar un legado duradero. Su ejemplo de fe y liderazgo fue transmitido a través de las generaciones, y muchos líderes futuros de Israel mirarían hacia atrás y recordarían a Josué como el estándar de un líder fiel y obediente a Dios. Finalmente, el legado de Josué nos enseña que el éxito en la vida no se mide solo por las victorias militares o los logros personales, sino por la fidelidad a Dios y la obediencia a su llamado. Aunque Josué fue un gran conquistador, su mayor éxito fue haber permanecido fiel a Dios hasta el final de su vida. El hecho de que el pueblo permaneciera fiel durante su liderazgo es un testimonio de la influencia de su ejemplo. Josué nos recuerda que, al final, lo que más importa es nuestra relación con Dios y cómo hemos servido a su propósito en nuestra vida. A lo largo de este video, hemos explorado la increíble vida de Josué, desde su humilde comienzo como siervo de Moisés hasta su rol como líder conquistador de Israel. Cada etapa de su vida estuvo marcada por la fe, la obediencia y la valentía, cualidades que lo llevaron a cumplir el propósito que Dios tenía para él y para el pueblo de Israel. La historia de Josué no es solo una historia de conquistas militares, sino una historia de fidelidad a Dios, de confianza en sus promesas y de liderazgo basado en principios divinos. Lo que hace que la vida de Josué sea tan relevante para nosotros hoy es el hecho de que, aunque vivió en una época muy diferente, los desafíos que enfrentó no son tan distintos de los que enfrentamos nosotros. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos encontramos con obstáculos que parecen insuperables, con decisiones que parecen difíciles de tomar y con la tentación de dudar de las promesas de Dios.
La vida de Josué nos enseña que, cuando confiamos en Dios y seguimos sus mandamientos, podemos superar cualquier desafío y experimentar victorias que van más allá de nuestras expectativas. Josué también nos enseña sobre el poder de la obediencia. En un mundo que a menudo valora la independencia y el hacer las cosas a nuestra manera, Josué nos muestra que la verdadera grandeza viene de someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. En cada momento crucial de su vida, Josué eligió obedecer a Dios, incluso cuando el plan no tenía sentido desde una perspectiva humana. Esa obediencia fue lo que lo llevó a ver milagros como la caída de Jericó y la detención del sol en Gabaón. Su vida nos recuerda que Dios no necesita nuestra fuerza o habilidad, solo nuestra disposición a seguirlo. Otro aspecto clave que podemos aprender de la vida de Josué es el poder del liderazgo basado en la fe. Josué no solo fue un líder militar, sino un líder espiritual. No solo guió al pueblo en la batalla, sino que también los guió en su relación con Dios. Su ejemplo de liderazgo nos enseña que ser un buen líder no se trata solo de tomar decisiones sabias o estratégicas, sino de guiar a las personas hacia un mayor compromiso con Dios. Josué entendió que su papel como líder no era solo conquistar tierras, sino ayudar al pueblo a cumplir su propósito divino. Finalmente, el desafío que Josué presentó al pueblo de Israel al final de su vida sigue siendo relevante para nosotros hoy. Escoge hoy a quién servirás. Esta pregunta no es solo para los israelitas de hace miles de años, sino para cada uno de nosotros. Todos los días debemos tomar la decisión de a quién serviremos, seguiremos nuestros propios deseos y caminos, o escogeremos servir a Dios con todo nuestro corazón. Josué nos desafía a tomar una decisión clara y firme, y nos anima a confiar en que, cuando elegimos servir a Dios, Él estará con nosotros, guiándonos y dándonos la victoria. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si has disfrutado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador. Y recuerda, cuando eliges seguir a Dios, Él siempre estará contigo. Hasta la próxima.